Hola amigos y bienvenidos a Raíces en la Mesa. En este podcast indagaremos en la cultura y gastronomía mexicana, donde emprenderemos un viaje conociendo las maravillas de la gastronomía mexicana. Hola, estoy muy alegre de volver a estar aquí con todos ustedes en nuestro último episodio de esta trilogía de las bebidas llamada Mixología Mexicana, Fusión de Sabores. Hola a todos, la verdad no pensé que podríamos lograrlo, pero sí pudimos. Ay, las bebidas siempre nos acompañan a todos lados, siempre las necesitamos, pero haremos una recapitulación de toda esta refrescante aventura. Claro, en nuestro primer episodio abarcamos sobre las bebidas prehispánicas, iniciando con el atole y con la diversidad de sabores, el cual se sigue consumiendo hasta la fecha. De hecho, el pozol se toma muy frío porque es una bebida muy refrescante, que sabemos que se hace a base de cacao y maíz, pero surge esta pregunta, ¿se toma con o sin azúcar? Nuestro valioso pulque se bebía en diversas ceremonias, desde bodas hasta sacrificios de los guerreros. Otro, el tepache, este se puede hacer de diferentes frutas fermentadas, pero por lo regular es de piña. Tenemos otro que es el tesguino, que este es un fermentado de maíz, tiene fines ceremoniales en festividades llenas de música y danzas. También está el espumoso tejate, que se prepara a base de cacao, maíz, ceniza de maíz, semilla de mamey y la flor de la misma planta de cacao. Esta flor genera la caracterizada espuma. Y por último el colonche, que parece que se está tomando sangre, porque se hace el fermentado de tuna roja y este le da este color tan particular. Para el segundo episodio rescatamos las bebidas después de la conquista hasta la Revolución, donde el pulque siguió bebiéndose, incluso se intensificó más ya que iniciaron las pulquerías. También se dio la llegada del vino y surgió el mezcal. Esto fue porque los españoles introdujeron los alambiques a la Nueva España y así se creó esta bebida por un proceso en el cual se destilaba el maguey y se le llamaba vino mezcal. Pero todo esto llevó a un problema social. Las bebidas alcohólicas las consumían más de la mitad de la población, por lo que estaba prohibido venderlas y consumirlas en todo el país, menos en Guadalajara, donde pagaban un impuesto por venderlas. Pero en el resto del país lo vendían y se tomaban escondidas. Principalmente lo tomaban hombres y mujeres que estaban en los conflictos armados como la independencia y la revolución, para armarse de valor e ir al conflicto armado. No era amor a la patria, sino al vicio. Claro, después de este recuento podemos empezar ahora sí con el tema de hoy, la mixología. Para quienes no están familiarizados, esta se define como el arte y el estudio de la mezcla de bebidas a través de la ciencia, y también es una especie de reinvención de la coctelería, donde se busca descubrir nuevos sabores para que se pueda ofrecer toda una nueva gama de bebidas que van mucho más allá de los límites que se acostumbra en la coctelería tradicional. Y al igual hay algunos que le llaman la alquimia de las bebidas. De hecho, sí, así es. De ella nace la pasión por investigar y aprender sobre la base de un cóctel, donde se analizan sabores, esencias, especias, frutas, verduras, aromas, texturas, colores y hasta los niveles de volumen alcohólico. Todo esto para conseguir un equilibrio y armonía en su contenido, brindando toda una experiencia. Tienes razón, pero ¿quién pensaría que de esta manera y al mezclar diferentes tipos de destilados, al igual que licores, bitters, esencias, shoops, cordiales, infusiones o incluso maceraciones, podría resultar una bebida para acompañar una buena comida o incluso una buena plática? Todo esto se da gracias a que el mixólogo pasa horas experimentando para que al final cree bebidas vanguardistas y originales con presentaciones que se alejan mucho de la idea tradicional de la coctelería. Sí, de hecho podemos decir que la mixología es un poco como la hermana rebelde de la coctelería, porque se crean cosas únicas y propias del mixólogo. Como ya hemos mencionado la palabra mixólogo varias veces, por lo cual creo que es relevante mencionar que en los noventas y con la entrada del siglo XXI cobra auge el término mixólogo para referirse al bartender que se ha especializado profesionalmente en el arte y la ciencia de mezclar bebidas, con un carácter de investigación y aplicación de criterios científicos. Wow, muy interesante, desde los 90, pero pienso que el boom que ayuda a que se consolidara como una industria y un pilar en que de cierta manera marca el estilo de vida, fue hace aproximadamente unos 5 o 10 años atrás. Pero, ¿qué me puedes decir de la palabra mixología? Bueno, pues la palabra mixología, esta no es un concepto nuevo, pues proveniente del término inglés mix, que significa mezclar,
y mixologists, que se refiere a la persona experta en crear mezclas y sabores. La palabra apareció en el primer libro de coctelería del mundo, The Bon Vivant's Composition or How to Mix Drinks, del profesor Jerry Thomas, publicado en 1862 en los Estados Unidos. Ok, y sabes, yo leí que el término fue acuñado por el científico francés Herbedis y el físico Nicolas Curti. Ellos buscaron mediante análisis y técnicas científicas de los ingredientes para que pudieran obtener así los resultados nutritivos, también los naturales y, claro, tener los sabores muy novedosos. De hecho, hablar de los orígenes de las palabras y a quién se le añade me hace pensar que puede haber una rivalidad entre bartenders, las personas encargadas de preparar toda la coctelería, y los mixólogos, por quienes es mejor y esencial en la barra de bebidas. Cierto, de hecho, mientras leía para aprender más sobre este tema, encontré que con el surgimiento de la mixología, pues empezó un debate entre los mixólogos y los bartenders sobre quién es mejor, debido a que existe la impresión de que un mixólogo es mejor y más hábil, pero la verdad es que cada uno de ellos requiere de diferentes técnicas y habilidades. Sí, podemos decir que en general un bartender necesita saber acerca de muchos cócteles comunes y populares, servir varios tragos para diferentes personas a la vez y pensar muy rápido, mientras que el mixólogo tiende a enfocarse en el arte y destreza de mezclar los cócteles, estudia los tragos clásicos y elabora unos nuevos y más exóticos. Experimenta con destilados y mezcladores desconocidos. En general, su trabajo es ampliar pues un poco más los límites de la coctelería clásica. Ahora que mencionas el equipo, me acordé de la primera vez que me encontraba en en un bar, y todo el espectáculo que hicieron para preparar mi trago. De hecho, utilizaron un vaso mezclador, también un jigger para poder mezclar las cantidades, una cuchara bailarina, pinzas, un rallador y un mortero. De hecho, fue muy genial. ¡Qué buen recuerdo, Abril! Considero que las sensaciones transmitidas por los sabores y el espectáculo al preparar ha ayudado a la mixología en México. Así se afianza en las barras de los mejores restaurantes y bares del país, buscando crear bebidas que vayan más lejos de lo acostumbrado, valiéndose de la riqueza de ingredientes que ya se han puesto en nuestro país. Sí, de hecho, también creo que es una suma relevante que destaca en los cócteles que se crearon o surgieron en México, ya que puede ser la base o la inspiración de varios mixólogos para la creación de sus propios tragos. Por ejemplo, vamos a empezar con una bebida icónica que es la margarita. Esta pues se prepara con tequila, licor de naranja y jugo de limón fresco. Esta tiene varias historias, pero podemos decir que a finales de la década de 1930, el dueño de un restaurante que se ubicaba en Rosarito y Tijuana, en Baja California, ideó un cóctel para una ciudad llamada Marjorie. Se dice que esta mujer era alérgica a varios licores, pero no al tequila. Entonces, el mismo restaurantero se interesó en poder complacerle y creó un cóctel con tequila y le llamó Margarita, en honor a Marjorie. También tenemos otra, la siempre confiable michelada. La combinación de cerveza, jugo de limón, salsa inglesa, al igual que salsa picante y sal, en un borde del vaso, y que también se puede agregar clamato. Una de las versiones más populares sobre esta marca que el origen de la michelada pues nos lleva a la ciudad de San Luis Potosí, especialmente al Club Deportivo Potosino. La historia cuenta que un socio del club, Michel Esper, el cual tenía pues la costumbre de solicitar su cerveza de una manera particular, siempre con limón y sal. También hay otra que es la famosa Paloma. Esta se dice que fue inventada en el año de 1860 por Javier Delgado Corona, dueño de la Capillita, que era uno de los bares más antiguos de la ciudad de Jalisco. Igual, no olvidemos mencionar el tequila y el mezcal, que se tomaban en seco. Como se dice en México, pues se servía en un vaso tequilero o igual en un caballito, y se tomaba en un solo trago y para finalizar, pues una rodaja de limón, ¿verdad? Sí, de hecho son muy importantes, pero también podemos mencionar otros cócteles como la sangrita, que esta es una bebida tradicional nacida en Chapala, a base de jugos cítricos, tomate y especias, que nació con la intención de domar la crudeza del tequila casero. Este trago no contiene alcohol, sino más que sirve para acompañante de un buen shot de tequila. Las cazuelas voladoras contienen jugos de lima, toronja, naranja agria, limón, sal y hielo y un chorro de tequila. Se dice que el creador de las cazuelas voladoras no contaba con suficientes productos para ofrecer a sus invitados, de tal forma que los ingredientes que tenía a su alcance fueron los que utilizó pues para preparar esta refrescante bebida. Y pues literal se sirvió en cazuelas de barro. Otro es el ruso negro. Este cóctel se realiza a base de vodka, calúa y cubitos de hielo.
Y aquí lo importante es el calúa, ya que es un licor con sabor a café que tiene su origen en el estado de Veracruz. También por mencionar el charro negro. Este se hace con tequila y Coca-Cola servido en vasos helados y con borde de sal de zumo de lima. Algo que hace un poco extraño esta bebida es que la sal y el zumo de lima se añaden también como tal en la bebida. Se vende con una peculiar historia que señala que un hombre vestido de charro negro solía frecuentar los bares en busca de las almas de los bebedores, pero estos al ser inundados por el miedo dejaron de frecuentar dichos lugares. Su enojo fue tal y al ya no tener almas que pudiera tomar, el charro usó la maldad para convertirse en un cóctel clásico que se serviría por todas las cantinas del país y así los bebedores no perdían su alma, al menos perderían la conciencia. Bueno, pues cada bebida tiene una historia, me parece muy interesante, pero ¿puedes creer que forman parte de las bases de la mixología? Pero igual hay personas que lo elaboran o las crean sin ellas, o sea, de hecho existen cócteles como estos o incluso la mixología en sí. De hecho, tienes mucha razón. Por eso también creo que es importante mencionar algunos mixólogos que le están rompiendo, como Gustavo Almaraz, Odi Cruz, Luis Torres, Paulina Maldonado, que trabaja en Caito y Diego, Marco Dorantes, Fabiola Padilla, que trabaja en el restaurante Bequev, Kevin Gómez, Eli Martínez y Rodrigo Urraca, solo por mencionar algunos entre muchísimos. Qué interesante, pero bueno, si regresamos a todo esto, hablamos de algunos restaurantes y bares mexicanos que se enfocan en ella. Iniciaremos con Los Danzantes, que es un restaurante que está ubicado en Coyoacán, en la Ciudad de México. De hecho, ellos valoran mucho la cultura mexicana y de esta manera fusionan la cocina tradicional en una visión contemporánea. Es decir, ofrecen una carta de vinos mexicanos y bueno, también cuentan con su propia destiladora en Santiago Matatlán, en Oaxaca, donde pues obviamente elaboran el mezcal. Entre sus creaciones se encuentra el Alipus a la antigua, que es una variación del hot fashion, con fast wash de mezcal, con cacao y bitters en especias mexicanas. Y el mestizo, que es un spritz de mezcla con mezcal del Nuevo Mundo, con vermut blanco del Viejo Mundo y soda de la Pericón gasificante de la casa. Pero, ¿qué me dices del Quebec? El cocktail bar ubicado en la terraza de Casa Hoyos en San Miguel de Allende. Ellos no tienen estrella Michelin, pero Fabiola Padilla es la mixóloga a cargo y esta está reconocida dentro de los 50 Best Discovery, proponiendo un viaje sensorial realzando las culturas precolombinas en torno a los destilados y bebidas espirituosas. Uno de sus cócteles es el Copal Cóctel y Tuna, una fusión de tuna verde, limón amarillo y albahaca y sake. Asimismo, el menú comprende el uso del ritual del copal, destilado en una unión con el mezcal, bitters de mole, haba tonka y vermut. Ok, de hecho podemos mencionar el Handshake Spacey, que es un santuario con barniz negro, mármol y latón, que tiene un diseño para celebrar la época dorada de los mediados del siglo, cuya carta mira hacia el futuro del director Eric Van Beek, que emplea la mixología molecular con bebidas que parecen clásicas, pero que revelan sabores muy inesperados. De hecho, en 2024 se hace la historia de que se puede convertir en un primer bar mexicano en ser nombrado como el mejor bar de Norteamérica. Y continúa superando los límites del arte, de la creación de los cócteles, y es todo un deleite verlos dominar una lista en este año. De hecho, estos establecimientos se centran en dar a conocer la cultura mexicana, pero transformada a nuevas tendencias o a preservar, pues para usar los ingredientes y destilados locales. Pero creo que para hacer esto, las bebidas alcohólicas que más usan son el tequila y el mezcal. ¿Cómo es que hacen para producir mucho agave, Abril? Pues, sabes, este es un tema muy complejo porque si hablamos del tequila y su producción en los estados de Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato y también Tamaulipas, pues se han visto afectados en la producción del agave debido a que pues este lleva un proceso de desertificación en el territorio. Por ejemplo, afecta pues la producción natural por polinización de los murciélagos, pero para que se absorba el azúcar de la piña necesitan usar quiote, que pues es el tallo comestible de la flor del maguey. Y este es un insumo que tarda bastantes años en crecer. Como a los productores no les conviene, pues prefieren obviamente utilizar las plantas desde antes. De esta manera, pues afectan a los murciélagos y generan plagas de insectos.
De hecho, sí, muchos han preferido propiciar los monocultivos debido a la alta demanda, causando la pérdida de bosques y contribuyendo al cambio climático. ¿Cómo? ¿Los monocultivos? Sí, los monocultivos son una forma de agricultura que se basa en la siembra de un solo tipo de cultivo en un campo. Su uso intensivo acentúa los efectos del cambio climático al favorecer la degradación de los suelos, particularmente en áreas costeras bajas. Esto es interesante. De hecho, veo que sabes, y bueno, conoces del tema, pero ¿tú sabes cómo contrarrestar esto? Pues para algunos sonará obvio, pero para otros no tanto. Pero la mejor alternativa para contrarrestar el daño de los monocultivos son los policultivos, es decir, la rotación y distribución de diferentes tipos de cultivos. Se trata de combinar diferentes especies para que se complementen y aprovechen mejor los nutrientes del suelo, es decir, sobran dos o más cultivos al mismo tiempo. Ok. Entonces, bueno, lo que mencionas me recordó a la milpa, la principal forma de siembra de nuestros antepasados prehispánicos. Ellos sí que sabían conservar y aprovechar su tierra. Así es, tengo un dato interesante que me gustaría compartir. ¿Sabías que para producir 1 litro de tequila más o menos se necesitan 10 litros de agua? ¿Puedes creerlo? ¿Tanta agua solo para producir 1 litro? Y no, es que con estas sequías que estamos pasando sí que afectará, pero quiero pensar que están buscando alternativas para contrarrestarlo este año. Sí, de hecho algunas marcas están utilizando agua de la captación de lluvia. También hay una iniciativa que se llama Bad Rienli que incentiva a los agricultores de agave a dejar crecer un porcentaje de sus agaves, por lo menos hasta que salga el quiote, para conservar los murciélagos. Otras marcas optan por construir plantas en sus destilerías para tratamiento de residuos y evitar la contaminación del agua. Sí que están tomando medidas, pero hay otra cosa que ayudaría en esto. Las personas podemos empezar a ser conscientes como consumidores y al estar sentados en un bar o en un restaurante, pues estamos disfrutando una copa, pero igual debemos considerar lo que implica el tenerla. Cierto, considero que es un tema de suma importancia y que debemos concientizar, pero con toda esta plática acerca de los productos del mezcal, estaba recordando que el 24 de julio es el Día Internacional del Tequila, o sea, en menos de un mes. Wow, yo no sabía este dato, pero ¿qué tal si ahora que hablamos de las tendencias de mixología para este año 2024, como la mixología sostenible, la industria de la coctelería tiene un impacto ambiental que pues es muy considerable, desde el consumo de agua y la energía hasta la generación de residuos? De hecho, la mixología sostenible busca reducir este impacto mediante la adopción de prácticas pues responsables y respetuosas con el medio ambiente. De esta manera pues proponen utilizar ingredientes locales y de temporada y así evitan los productos para usar o tirar. Es decir que pues optan por utilizar estos productos de manera reutilizable y compostable. Wow, qué interesante, ¿no? Yo creo que ya es, pues, importante tomar este tipo de cuestiones en nuestras manos, ¿no? O sea, la coctelería, si bien es muy rica y se viene reinventando, creo que también debemos de cuidar ya la parte sostenible, porque son problemas que pues afectan al ambiente y realmente ya tenemos que hacernos responsable de ello, ¿no? Entonces yo creo que debemos de hacer una coctelería, pues, sostenible, ¿no? Ser más responsables y sin dejar a un lado la coctelería, que es algo muy importante en nuestro país y más teniendo pues como el tequila o el mezcal, ¿no? Yo creo que deberíamos de empezar a ver pues más prácticas y nosotros como estudiantes también empezar a ver por ese lado. Sí, de hecho, bueno, este episodio fue muy interesante y muy productivo. Igual, deberíamos como empezar a buscar el romper los paradigmas y poder crear nuevas tendencias, sin olvidar que debemos proteger pues el medio ambiente y también podemos hacer uso de nuestros ingredientes locales. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta trilogía. Esperamos les haya gustado mucho y esperemos que nos puedan volver a escuchar pronto. Gracias. Gracias.